Hola a todos, vamos a ver hoy qué son los métodos con números y cadenas. Vamos a utilizar estos métodos que nos van a ser de mucha utilidad cuando le pedimos un input al usuario. Cuando le pedimos input a un usuario, nosotros no sabemos nunca qué tipo de datos nos va a regresar. Puede haber errores a la hora en que entrega los datos, pero podemos con estos métodos transformar los datos o podemos evaluarlos para decidir qué responder, o podemos hacer funciones que hagan condicionales haciendo estas evaluaciones con estos métodos que les voy a presentar. Vamos a empezar con los métodos de número. Vamos a abrir nuestra terminal y vamos a revisar los métodos even, odd, negative, positive y zero. ¿Qué quieren decir estos métodos? Even es par, odd está preguntando si el número es un impar, negative está preguntando si el número es negativo, el siguiente es positivo y el último seguro pueden adivinar que está preguntando si el número es cero. Entonces vamos a escribir nuestra función. Si 7 es par, nos dice que es falso. En cambio, si escribimos 8, por supuesto nos dice que es verdadero. Pero no tenemos que limitarnos solamente con usar con los números. También podemos hacer sumas y el resultado nos va a evaluar juntos todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos aquí, pues vamos a preguntar si es impar. Nos dice cambiamos el valor de 5 a 4 y ahora es impar. Si lo regresamos a 5 va a ser falso. Igual la pregunta que en muchas ocasiones puede llegar a ser muy controversial, aunque en realidad no hay controversia alguna. El 0 es par, por supuesto que es par. Es par, no hay duda, es par. Ahora vamos a revisar podemos hacer todavía operaciones más anidadas. Entonces vamos a hacer esta operación que igual nos tomaría un poco más de tiempo hacerla mentalmente. Vamos a preguntar si 9 menos 5 por 2 es negativo. Esto es verdadero porque 5 por 2 es 10. Entonces menos 9 es 1. El resultado de todo esto es negativo. Si preguntamos que menos 7, 9, menos 9, menos... Acá tenemos que ponerlo desde un principio con paréntesis. Si no nos va a marcar un error. Menos 7 por 9 menos 8 más 2. Cerramos paréntesis, el primer paréntesis, cerramos el paréntesis del 9, cerramos el paréntesis del 7 y vamos a preguntar si este va a ser un resultado positivo. Vamos a revisar los paréntesis por una ocasión. Nos dice es verdadero. Porque ¿qué está sucediendo en esta operación? 8 más 2 es 10, menos 9 es menos 1, y cuando los números negativos se multiplican nos da un valor positivo. Ahora sigamos con el siguiente ejemplo, con los siguientes ejemplos. Ahora vamos a revisar estos métodos que podemos utilizar con cadenas: capitalize, upcase, downcase, split and strip. ¿Qué quiere decir? Capitalize es capitalizar, volver mayúscula la primera palabra de la primera letra de una
palabra. Uppercase significa poner todo en mayúsculas, todas mayúsculas. Downcase es todas minúsculas. Split separa. Y strip recorta. Podríamos traducirlo como recorta. Vamos a ver qué hace cada una de estas funciones. Vamos a empezar con capitalize. Vamos a escribir, por ejemplo, un título. Quijote de la Mancha. Y en inglés, porque en español no existe esa regla. Sabemos que todos los títulos, todos los títulos deben empezar con mayúsculas. Pues aquí me regresa en mayúsculas. También sabemos que todos los nombres empiezan con mayúsculas. Ahora supongamos que estamos haciendo un programa en donde vamos a pedirle al usuario que nos dé su nombre, pero sabemos que nosotros como usuarios podemos ser muy flojos y no queremos apretar la tecla de mayúsculas y después shift y mayúsculas y después escribir en mayúsculas. Entonces quizás podemos preferir escribir todo en minúsculas. Entonces, si no hago nada, puedo escribir mi nombre, Juan, y me lo va a entregar en minúsculas. Pero puedo utilizar este método, capitalize. Entonces, lo que le estoy pidiendo a Ruby es que los nombres que me entreguen los transforme en mayúscula para respetar las reglas de ortografía. Ahora supongamos también, por ejemplo, en algunos documentos del gobierno, para evitar errores de captura y demás, tienen la costumbre de transformar todo a mayúsculas. Entonces, en un formulario que estuviera hecho de esta manera, nos sería útil utilizar el método de volver todo mayúscula. Entonces voy a escribir aquí Juan uppercase y me guarda la variable como mayúscula siempre. Entonces, en un método en el que estamos pidiendo apellidos, nos va a regresar con mayúscula todo para evitar cualquier confusión posterior, problemas de captura, etc. Podemos también hacer la operación contraria. En la operación contraria ya vemos como hay personas que les gusta, hay personas que les gusta escribir como si estuvieran gritando. Entonces voy a poner escribir esta cadena, toda esta cadena, y voy a pedirle a Ruby que lo transforme todo en minúsculas. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Transformé todo lo que estaba en mayúsculas, ahora todo está en minúsculas. Entonces estoy faltando a una de las reglas de ortografía, que es que todo debe estar, que el inicio de palabra, el inicio de una oración tiene que estar en mayúscula. Entonces podemos combinar estos métodos, downcase, minúsculas, con capitalize, y este va a ser nuestro resultado. Entonces, de la misma manera, podemos pedirles a un usuario que escriba lo que quiera. Estamos pidiendo el nombre. Entonces hay usuarios que van a poner todo en mayúscula, y con este método estamos ya corrigiendo los datos que nos están entregando, de manera que siempre podamos tener consistencia en los datos que estamos recibiendo.
de internet. Ahora vamos a ver split. Split, supongamos que es un método bastante útil. Podemos con este método dividir las palabras bajo los criterios que queramos, las cadenas bajo los criterios que queramos. Por ejemplo, queremos separar el nombre. Primero, si ponemos todo junto, acá, sin si no especificamos ningún método en split, lo que va a hacer split automáticamente es convertir la cadena que le estamos dando en un array, en una rejilla, en una lista de dos palabras separadas. Si nada más escribimos una palabra y ponemos split, no nos va a hacer nada más como un elemento. Entonces, si no le especificamos nada split, automáticamente nos va a separar por palabras, por los espacios que haya. Pero supongamos que no queremos separar por palabras, sino queremos separar por letras, por elementos. Entonces podemos igual poner la cadena en split. Vamos a intentar otra vez. Perritos. Y vamos a separar los perritos sin poner ningún espacio. O sea, vamos a poner una cadena vacía, y lo que va a hacer es entre cada letra nos va a separar y los va a poner como un ítem dentro de un array, dentro de una rejilla. También podemos, por ejemplo, si estamos tratando con textos largos, queremos: hola, quiero separar este texto en oraciones. Entonces voy a pedirle split que me lo separa en todo punto donde haya un punto, cada oración va a ser un elemento separado en este array. Entonces vamos a ver para el procesamiento del lenguaje natural. Puede ser un método bastante útil que nos puede servir para analizar oraciones o textos largos. Por último, vamos a ver split, que es una función muy sencilla. Vamos a escribir pasos vacíos, strip, y lo que está haciendo strip es cortar todo espacio que sobre. Entonces imaginemos que, por ejemplo, también tenemos vamos a volver con el ejemplo de getChunks. Sabemos que es común que cuando alguien va a poner datos, puede ser que apriete la tecla sin querer y no se dé cuenta. Entonces pone sus datos, Pedro, y da otra vez space otra vez, y ya con este método no los compone. Claro que ya no funciona downcase en este caso, porque capitalize, porque en este caso es solamente el primer elemento y el primer elemento era vacío en este ejemplo. Ahora vamos a ver los métodos include, empty y len. Lo que hace include, empty y len es buscar incluir vacío si está vacío, y len es el largo, longitud. Son evaluar las cadenas. Vamos a poner una cadena. Trenes. Vamos a preguntar si los trenes incluyen y nos va a responder simplemente cierto, que es cierto que incluye
Si preguntamos, por ejemplo, en esta cadena, si está, bueno, si preguntamos si el dinero incluye al amor, nos va a responder es falso. No, el dinero no incluye el amor. Ahora vamos a poner otro ejemplo, vacío. Esta es una, ya vimos que empty, nil y es nada. Esta es una cadena. Esto, aunque no haya nada dentro de esta cadena, sigue siendo una cadena. Estamos preguntando si la cadena está vacía. Nos va a regresar que es cierto. Vamos a ver, vamos a revisar si existe alguna diferencia si preguntamos si está vacía. Nos responde que es falso. Aunque la cadena, aunque no haya nada en la cadena está vacía, sigue habiendo algo, o sea, sigue siendo algo, entonces no es nada, es una cadena aunque esté vacía, como lo que les mencionaba con la caja vacía, el ejemplo de la caja vacía que les di, que presenté en el video anterior. Vamos a preguntar por curiosidad si nos puede responder que si 0 está vacío, y me pone un error porque este es un método que solamente se puede utilizar con cadenas y 0 es un integral. Por último, vamos a ver la longitud de palabras. Mi nombre es completo, es Juan Pablo. Me voy a poner acentos porque tengo que cambiar teclado. ¿De dónde era? Entonces pregunto qué tan largo es mi nombre y tiene 41 caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene su nombre completo? Pueden preguntar y les va a dar el resultado de esta manera. Y bueno, esto como nos da un resultado integral, nos puede resultar útil, o sea, es una función, un método útil si queremos comparar palabras por su longitud. Entonces vamos a ver. Entonces no sé si se acuerdan que este es un operador de comparación, pero a diferencia de otros operadores de comparación, nos regresa números enteros en lugar de valores booleanos. Entonces nos está respondiendo que trenes es más largo que casa. También podemos utilizar operadores booleanos para esto. Acá estamos preguntando si trenes es menos largo que casa. Nos dice que es falso. El trenes tiene una mayor longitud, es un texto con mayor longitud que casa. Ahora vamos a ver estos métodos que se llama insert, prepend, sub and gsub. Vamos a empezar con insert. Insert, como podrán adivinar por su nombre en inglés, significa insertar. Lo que vamos a hacer con insert es, podemos insertar cualquier cosa, cualquier información dentro de una cadena. Voy a en español que hay, vamos a escribir que hay punto insert paréntesis. Ahora vamos a darle el índice insert. El índice va a ser 1. Menos 1. Estamos poniendo menos 1 porque va a ser el último elemento en la cadena.
Vamos a ponerlo hasta el final. Entonces nos regresa ¿qué hay, güey? Vamos a agregarle un espacio para que no lo use con ¿qué hay, güey? Ahora vamos a especificar otro caso. Supongamos que hay una persona pasivo-agresiva, tal vez probablemente un tapatío entre nosotros. Entonces nos dice, hola Rubén, pero entre líneas lo que quiere decir es inserte usted maldito entre -6, o sea que en el índice -6 de la cadena. Vamos a dejarlo como espacio. Hola maldito Rubén. Y así insertamos una mala palabra en nuestra cadena. Por último, vamos a ver, no, todavía no es, por último, el otro ejemplo que también funciona de manera similar que insertar, pero lo pone hasta al final. Está tomando estos elementos de que son cadenas, que hongos, y estamos pidiendo que lo inserte al final del output, que inserte este signo de admiración al final del output. Entonces los ponen todos juntos, que hongos. Y luego, como siguiente ejemplo, vamos a poner peso. Vamos a lo que está diciendo sub es de sustituir, y estamos pidiendo que en la cadena beso nos sustituya por una P todas las Bs. Ya que es al revés. Que nos sustituya todas las Bs por Ps. Entonces lo que nos regresa como resultado es peso. Ahora, este método solamente va a funcionar en el primer elemento que aparece en la cadena. Tenemos peso bello, cambiamos beso bello y nada más me va a cambiar el primer elemento. Si queremos cambiar todos los elementos que coinciden con la regla que dimos, vamos a poner un ejemplo diferente. Vamos a escribir en la cadena banana y vamos a pedir que nos sustituya todas las n's por test. Entonces vamos a hacer una pequeña diferencia. En lugar de decir sustituir, vamos a decir que sustituya globalmente, gsub. Y ahora sí, con esta condición nos va a cambiar todas las n's. Vamos a ver la diferencia para que quede claro. En el primer caso, nada más me cambia el primer elemento que aparece. En el segundo, va a cambiar, va a transformar todos los que aparecen, va a reemplazar todos los que aparezcan. Con expresiones regulares puede llegar a ser unos métodos bastante útiles. Por último, vamos a ver cómo transformar un tipo de dato a otro tipo de dato. Ya vimos un poco en videos anteriores, vamos a profundizar más en este tema. Por ejemplo, ya les había mencionado que para que todo número con 0
es un decimal. Vamos a guardarlo como todo número con cero es un decimal, con punto cero es considerado por Ruby como decimal. Entonces vamos a transformarlo a integral, y entonces ahora n tiene el valor de un integral. Asimismo, así como podemos transformar un decimal a un integral, también podemos transformar cualquier elemento que sea una cadena. Podemos transformar que tenga dígitos, podemos transformarlo a enteros, a números enteros. Vamos a ver si puede suceder lo mismo a decimales. También podemos transformarlo a decimales. Y de la misma manera podemos transformar los números que tenemos a cadenas. Entonces 12 me regresa ahora a una cadena. Vamos a ver qué tan diferente me regresa 12, 0. Me da todos los elementos con el punto 0, ahora regresados como una cadena. Y bueno, entonces continuamos con otra parte interesante de este método es que si le ponemos algo que no es un número, el resultado que nos va a entregar, que si queremos pasar algo que no es un número, que no es un dígito, lo queremos pasar a números enteros o a números decimales, todo el resultado va a ser 0. Porque siempre va a ser 0. Ahora también podemos transformar otro tipo de clases, no solamente los que son valores numéricos a cadenas ni cadenas a numéricos. Podemos transformar clases como la clase vacía, nil class, la podemos convertir en una cadena, y esta va a ser una cadena. Ya vimos que empty no es igual a vacío, pero si transformamos a nada, nil, si lo transformamos a cadena, esto automáticamente nos va a dar una cadena sin nada en el interior, una cadena vacía. También podemos transformar símbolos a cadenas. Y así como podemos transformar. Y esto creo que serían todos los ejemplos por hoy. Les agradezco mucho tiempo, su paciencia, y en el próximo video vamos a hablar sobre variables. Vamos a adentrarnos a las variables en Ruby. Ya hemos visto un poco cómo funcionan las variables, ya pueden imaginarse. Ahora vamos a detenernos con mayor detalle qué podemos hacer con este tipo de datos, con estos elementos. Gracias, y si les está gustando, no olviden suscribirse. Que tengan buen día.